Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos entonces a nuestra clase híbrida de práctica profesional de la licenciatura en Administración. Vamos a darle la bienvenida a la profesora Mariana Delgado Cordomí. Ella es licenciada en Economía, magíster en Administración y nos va a compartir un seminario esta semana. Así que le agradecemos a Mariana y bueno, esperemos que sea de provecho para todos. Bienvenida Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Tengo el mismo mate y el mismo termo. Seguro, seguro. Bueno, qué lindo, es un placer para mí estar con la gente de administración, yo que vengo de otro lado, y más con este tema que me apasiona mucho. No soy muy experta en el tema, porque lo he tomado hace poco tiempo, pero también me he dado cuenta que es la situación de la mayoría, o sea, con la cuestión ambiental, desde las ciencias económicas, hay poco camino hecho. Así que no piensen que van a tener una charla de experto ni nada de eso, pero también de eso se trata, ¿sí? El trabajo en economía ambiental. Estoy convencida de que tiene que ser interdisciplinario, que se va aprendiendo sobre la marcha y que no hay tanta cosa definitiva. Bueno, he preparado una presentación como para más o menos tener un apoyo visual, pero no soy tan amiga de las presentaciones de PowerPoint para conversar. Así que acá va a estar, tiene algunos disparadores, algunas cositas, ¿sí? Pero lo que quiero hacer es contarles un poco y quizás siguiendo más o menos el camino de búsqueda que he hecho yo. Cuando yo he cursado la licenciatura en Economía, en el plan de estudio figuraba alguna optativa de Economía del Medio Ambiente, pero jamás conocí ningún profesor que la dé ni nada, así. Y también cuando cursé la maestría en Administración, creo que no tocamos el tema ambiental. No me acuerdo en ninguna materia, ¿sí? Sin embargo, mi día a día como ciudadana, como habitante del planeta, es como que cada vez me llega más por distintos lados. Entonces, bueno, he decidido abordarlo. Y la decisión la había tomado hace mucho, pero y en la licenciatura en Economía, en el plan nuevo de estudios, está. Todavía figura la materia optativa, pero no hay ningún profesor, no hay ningún experto, no hay. Entonces, bueno, ahora hay, no un experto, pero la materia se dicta, ¿sí? Y mi proyección a nivel académico es que en la facultad se expanda esta área, así que es buenísima la oportunidad que me ha dado Marcelo para contarles un poco y siéntanse libres de hacer sugerencias, opinar, porque esto es así abierto. Bueno, así se llama el seminario de Economía Ambiental. Esa soy yo y esa es la fecha, que es Capicúa. No es casual. Bueno, antes de hablar de la economía ambiental, quiero hablar de por qué, ¿sí? Este por qué que les he dado recién es muy personal y académico y de mi trabajo, ¿sí? Pero hay un por qué que es más fuerte, que tiene que ver con la cuestión social, con la cuestión de ser humanos en este planeta, en este tiempo, que es el problema ambiental, ¿sí? Y el problema ambiental, me imagino que varios conocen un montón de cosas, es amplio, pero he tratado de organizarlo en una listita. Me encantan las listitas. Así que vamos a empezar por uno de los problemas ambientales, ¿sí? Que es el adelgazamiento de la capa de ozono. Y lo he puesto primero porque también históricamente es como el primero que ha tenido así como relevancia global y del que hemos hablado, no sé, ustedes son más jóvenes que yo, pero yo me acuerdo
cuando estaba empezando la secundaria o quizás un poco menos, se hablaba de esto, ay, las capas de ozono y qué sé yo, bueno. Ese sí es un problema ambiental. La capa de ozono, como sabrán o no, porque también uno puede no saber o no acordarse de lo que ha estudiado, es una capa en nuestra atmósfera que tiene este gas, ozono, que está compuesto por 3 átomos de oxígeno. El ozono es una cosa particular, no es como el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir, es 2 átomos de oxígeno. El ozono son 3. Y para que se arme no es así nomás tan fácil, intervienen algunas cuestiones físicas y químicas, y si uno observa la atmósfera desde el nivel del suelo en kilómetros hacia arriba, hay una, más o menos a los 25 kilómetros, hay una concentración de ozono bien grande, ¿sí? Por eso le llamamos la capa de ozono. Hay una capa que envuelve al planeta de ozono y que es la responsable de no dejar pasar los rayos UVB, ¿sí? Sí, varios me están mirando así, sí, hay que aprenderlo, hay que saberlo, es parte de lo que necesitamos, ¿sí? Bueno, esa capa de ozono se ha visto hace 30 años más o menos, notablemente reducida, al punto que se hablaba de un agujero en la capa de ozono. Y lo peligroso que eso era, no solo para la vida humana, sino para vida vegetal y vida animal. Muy preocupante. En ese entonces se empezaron a ocupar los científicos a investigar y la sociedad a intentar resolverlo. Y esta es la parte que para mí de la cual tenemos que aprender, ¿sí? En esa ocasión sí se logró una mejora y una reversión de la situación. Entonces, este es un dibujito de la, bueno, una imagen 3D de el agujero de la capa de ozono, como el antes y el después, ¿sí? En ese entonces, lo que se descubrió es que había gases en especial que rompían estas moléculas de ozono y estaban más que nada vinculadas a el gas que se usaba en los aerosoles, ya no, casi en ninguno de los que vemos acá, pero también con otros gases que por ahí no sabemos, que generan algunos fertilizantes que se usan en hortalizas, como por ejemplo el bromuro de metilo, que está prohibido en los países desarrollados, está prohibido en la mayoría de los países, pero el control es más estricto en los países desarrollados. Entonces, esta cuestión de ocuparse rápidamente del problema de todo el mundo y sobre todo de los países que más generaban esos gases que rompían la capa de ozono, tuvo como resultado que esto no solo se frene, sino que se revierta. Ahí tuvimos suerte, ¿sí? Esto es un problema que está en vías de solución. Sin embargo, hay muchísimos países en los cuales se sigue usando bromuro de metilo, se siguen usando gases en los aerosoles que rompen, o sea, no estamos a salvo, pero es una experiencia, digamos, de balance positivo. Así que el adelgazamiento de la capa de ozono es una parte del problema ambiental, sigue siendo. Otra cara, digamos, otro ítem del problema ambiental es la alteración del ciclo del nitrógeno. Esto es un montón de química, para mí también. Resulta que el nitrógeno está en todas partes, así que no es cualquier nitrógeno, ¿sí? Pero si hay algo que más o menos podemos entender como que venimos de las ciencias económicas, es que en la agricultura se utiliza mucho agregado de nitrógeno, porque las plantas necesitan el nitrógeno para crecer lindas, fuertes, bla, bla, bla. Entonces, en la agricultura se utiliza mucho agregado de nitrógeno. Y de ese nitrógeno que se le agrega a las plantas en la agricultura, las plantas absorben como máximo, con toda la furia, 50%.
y el resto va al suelo, ¿sí? Hasta ahí, bueno, hay nitrógeno, ponele que le sirva a las plantas que vengan en el futuro, bueno, no. Ese nitrógeno en el suelo encuentra otros elementos químicos y se combina de tal o tal forma, y además hay bacterias que comen ese nitrógeno, lo transforman en otra cosa. Suceden un montón de cosas, que está simplificado acá en este esquema, y algunos de los efectos pueden llegar a ser positivos, pero la mayoría son negativos. Yo he puesto a la agricultura como si fuera la culpable, pero no es solo la agricultura, ¿sí? También hay el caso de la ganadería, los residuos también tienen nitrógeno y van al suelo. También el nitrógeno llega a los cauces de agua, y cuando ese nitrógeno se va acumulando, y se va acumulando en los estuarios, en donde el agua llega al mar, o en donde se queda quieta, tipo en lagunas, se va produciendo el proceso de eutrofización, se llama, que es que en esas aguas crecen un montón de plantas, algas, cosas así, porque hay un montón de nitrógeno y a ellas les sirve y les gusta, pero esas algas y plantas consumen el oxígeno del agua, y entonces hace que los peces y otras plantas que ya vivían antes en ese ecosistema se mueran y se pierdan. Entonces, es una cosa como muy delicada, y muchas veces nos tenemos que meter en áreas como la química, la biología, la física, para entenderlas un poquito mejor, pero estoy convencida de que no hay que tener pereza, hay que meterse, hay que hacer el esfuerzo. Otro problema, están todos relacionados, por supuesto, lo que acabo de decir de la eutrofización, va en el mismo sentido, o genera también pérdida de diversidad biológica, ¿sí? La pérdida de diversidad biológica a distintos niveles. Podemos hablar de pérdida de diversidad biológica porque dentro de una misma especie, al haber menos ejemplares, hay menos variabilidad genética. También pérdida de diversidad biológica porque desaparecen especies enteras, o pérdida de diversidad biológica porque hay menos variedad de ecosistemas. ¿Sí? O sea, pérdida de diversidad biológica es un concepto muy amplio y ocurre a distintos niveles. Todos ellos tienen consecuencias, no solo para el ecosistema sin pensar en los humanos, sino también para nosotros. Si nosotros pensamos que muchas de las cosas que han permitido aumentar la esperanza de vida, ¿sí? O sea, estoy hablando en términos de salud, medicamentos, etc., han sido descubiertos no hace tanto, considerando la historia mundial, y vienen de la naturaleza, de esos ecosistemas que no tenían pérdida de diversidad, ¿sí? La bacteria es la de la penicilina, ¿no? Sí. La bacteria de la penicilina vivía naturalmente en algún ecosistema, digamos. Si alguien hubiera dañado ese ecosistema o hubiera hecho desaparecer esa especie, no la podríamos haber descubierto y hoy no tendríamos penicilina, ¿sí? A eso voy. Entonces, la diversidad biológica tiene todo un potencial para nosotros, los seres humanos. Y acá, quizás me escuchan repetirlo muchas veces, pero me he convencido de esto y para mí ha sido así como un gran cambio de postura. No es que nosotros estamos cuidando la naturaleza y que nosotros estamos cuidando el planeta. Estamos cuidando nuestra propia supervivencia, porque el planeta vivía sin nosotros. Así que esto se trata de cuidar la vida humana, ¿no? De cuidar la naturaleza. Bueno, sí, ahí le he puesto unas fotitos de... Todas estas son especies que están en peligro de no estar más en el planeta. Están en extinción. Este es mi favorito, el pino paraná. Es un árbol de la época del Cretácico, creo. Increíble. Y era parte del paisaje natural de todo el sur de Brasil y todo el norte de nuestro país. Y lo han talado, pero creo que, no sé, yo cuando veo uno,
Hay muy poquitos, ¿sí? Ya no queda, digamos así, en estado natural en bosque. Son muy bonitos y soy muy de otra época. Ese es mi favorito. Bueno, y el tucán, que les cuento que ya no estaba presente en nuestro ecosistema y volvieron por algún motivo. Así que hay tucanes en Orcomolle, por ahí, lo tenemos que cuidar. Todos los demás están en extinción, pero bueno, el koala no es de acá, todo, en fin. ¿Qué? No importa, no, digo, yo lo pongo porque para el marketing el koala re va. Y se me ha tapado, pero tenía también la fotito del oso panda, qué sé yo. Si yo les digo, el tapir está extinto. ¿Conocen un tapir? En la reserva, claro. No está, digamos, en estado salvaje. Y no son tan tiernos como un panda. Pero bueno, seguramente sirven ah, exacto. Sí, sí. Sí. Y ahí es donde yo digo, bueno, muchas veces, cuando trabajo con gente de otras disciplinas, con la gente de la Reserva de Orcomolle y todo, digo, esto es tierra fértil para los administradores, para la gente de marketing. Acá hay mucho, mucho para hacer. Solo que no se trata de un negocio económicamente, en el sentido muy estricto de la materia, económicamente rentable, pero sí es necesario nuestras habilidades para abordar este problema. Bueno, otro tema es contaminación atmosférica, la conocemos re en primera persona. La quema de caña, bueno, es como nuestra insignia, pero también sucede muchísimo en muchas partes del planeta. De hecho, en Buenos Aires están renegando por la quema de pastizales, bla, bla, bla. La quema de biomasa es muy fácil de hacer, muy difícil de controlar. Así que es un problema que hoy no tiene solución. Y todas las ideas yo creo que son bienvenidas, porque todavía nadie le acertó a la solución. Bueno, sí, la polución también de la industria. Y esta es una foto de la Conquija, de la avenida de Conquija. Esto debe ser en verano y esto en esta época más o menos. Sí, a veces no nos damos cuenta, pero sí. Y el problema que tenemos nosotros, como toda ciudad que vive a espaldas o de frente, no sé, a una montaña, es que no se vuela, el humo no se va, queda ahí, el humo, la suciedad, lo que sea, la polución. Otro de los problemas ambientales es la contaminación hídrica, por un lado. O sea, esta foto, si la saqué de internet, la deben haber visto miles de veces. Es un agua divina que me imagino que debe ser del Caribe, totalmente decorada con basura humana, con plástico. Espantoso. Esto es una costa, estos son los vertederos. Esto podría tranquilamente ser una foto de cualquier arroyo de Tucumán, pero eso es como lo más icónico. El tema de la contaminación del agua no es solo lo que se tira al río, no es que la mayoría de la contaminación del agua no es porque la gente va al mar y tira, no, es porque todo va para ahí. Y no solo va por los ríos de manera por arriba, digamos, sino también por lixiviado, o sea, por la penetración en el suelo, llega a las napas subterráneas y todo eso va, corre, así. Así que es un problema profundo, en sentido literal y en sentido figurado. Además, el tema del agua tiene otras connotaciones, porque tiene que ver también con la pobreza y con otras cuestiones, porque no en todo el mundo tienen el privilegio de disponer de agua. Entonces acá les he puesto algunas estadísticas que son bastante feas, como 4.500 niños mueren por día debido a la falta de agua. Eso es increíble y no lo vemos.
y mientras nosotros estamos usando agua potable para lavar el auto, y es cierto. Que más gente muere porque no tiene agua potable que por accidentes de tránsito, lo cual es una barbaridad. Y este número, el 80% de las aguas no se tratan. O sea, los efluentes que van al agua no se tratan. Entonces ahí hay como una acción humana todavía pendiente. Otra cuestión es la contaminación y la pérdida del suelo. La contaminación es como más simple de ver, pero la pérdida del suelo, muchas personas no entienden la dinámica. Y acá en nuestro país tenemos un gran problema con esto, en la zona de Chaco, por ejemplo, que es una zona, un ecosistema que mostraba esto de que la naturaleza es sabia, o sea, el bosque chaqueño, así como era originalmente, protegía el suelo. El suelo chaqueño sí tiene un montón de riquezas que sirven y alimentan a la soja, por ejemplo, pero también es muy arenoso y voladizo y corre bastante viento. Entonces, si no está protegido por una masa boscosa, todos esos nutrientes que tiene el suelo se vuelan con el viento. Y eso es lo que pasa cuando el suelo no está con la planta de soja ahí sembrado. Entonces sí, la frontera, no les he traído el mapa, pero la frontera agrícola en la Argentina avanzó en los últimos 20 años muchísimo hacia el noreste del país, generando más PBI, si quieren, para esas zonas, ¿sí? Porque es productivo y la soja se exporta, todo eso, pero la contracara es la voladura de suelos. O sea, esa actividad de producción de soja no sé hasta cuándo es sostenible, hasta cuándo se puede seguir haciendo en las condiciones en las que empieza a tener el lugar. Eso por darles un ejemplo de acá. También podemos hablar del Amazonas y todo eso. Y unas fotos impactantes para que después las vean. Este es otro tema. ¿Reconocen esa imagen? Es terrible, es una de las cosas que más me ha impactado cuando he visto Wall-E, entre varias cosas que tiene la película, así de cómo es una película para niños, todo bien, así, pero es súper descriptiva, con cierta inocencia, de una sociedad del futuro. No sé si han visto Wall-E. Tienen muchas cosas. Bueno, una es esta, o sea, el planeta Tierra es un basurero, literal. No hay ningún humano y está todo lleno de basura. Y este es el protagonista, ese es Wall-E. Pero esto es una foto de verdad. Este es el planeta Tierra hoy. Y eso es una persona hoy. Y si bien no es una foto de un basural de acá, es un basural de Brasil, pero para acá es bastante parecido. Bastante parecido. Entonces, no lo vemos porque nos ocupamos de poner los basurales lejos, pero ya está sucediendo. Nuestro planeta ya tiene montañas de basura. Y esto tiene muchos problemas de contaminación, tanto del aire como también del suelo por lixiviado y del agua por contaminación de las napas. En el caso de los mares tenemos dos tipos de problemas. Una es la sobreexplotación, porque el mar tiene características que son diferentes de la tierra firme en cuanto a la delimitación de fronteras, de propiedad privada, y entonces se presta para confusiones, para grises, para japoneses cazando ballenas en la Patagonia, así. Y estamos sobreexplotándolo, justamente. Ya se les acabaron todos sus pescados, ya dejaron sus mares sin nada, entonces van a buscar cada vez más lejos los productos del mar. Y la basura misma que llega al mar también atenta contra la producción piscícola de peces o bueno, de lo que sea, de
del mar. Más otro tipo de contaminación, que por ahí no le damos mucha importancia, pero que también nos afecta, como la contaminación acústica. Eso es un aparatito para medir decibeles. O la contaminación lumínica. ¿Sí? Tenemos luces por todos lados. Este es el planeta de noche. Notarán que los países más ricos son los más alumbrados. ¿Sí? O sea, en algún punto en nuestra imagen, la luz, la electricidad, la iluminación, está asociado con un mejor estatus, con más alto ingreso, ¿no? Bueno, pero hay muchas cosas, hay muchos procesos biológicos de plantas y animales que necesitan, y nosotros mismos en realidad también, la alternancia entre luz y oscuridad. ¿Sí? Así que esta cuestión de la electricidad nos permite tener esta clase a estas horas, ¿sí? Pero eso también tiene sus consecuencias. Y está bueno empezar a ser consciente de eso. Y uno que estaba al comienzo de mi listita, pero lo dejé para el final, porque me parece que es el más grave en este momento, es el cambio climático, ¿sí? Que está relacionado al efecto invernadero, que está relacionado un poquito a la disminución de la capa de ozono o el agujero. Eso se pensaba hace mucho, pero no es solo eso. El efecto invernadero tiene otros grandes aportes que hacemos los humanos. Y esta imagen es como el antes y el después, hacia ahí vamos. Y la imagen, para los del marketing, la del oso polar, también es desgarradora, ¿sí? Todo eso se usa, me parece, como herramienta de sensibilización. Y no me parece mal, ¿sí? Pero también como consumidores tenemos que, o como usuarios, o como humanos, no sé, dar un paso más, ¿sí? Primero porque a nadie nos gusta martirizarnos con estas imágenes y todas esas cosas. Es bastante triste estar pensando todo el tiempo en todo lo perdido, y me parece mucho más interesante dedicarse a solucionarlo, y porque además hay que hacer algo, o sea, ya... Bien, entonces voy a contarles un poquito más sobre esto de cambio climático, porque me parece como la parte más importante del problema ambiental. Existe lo que se denomina IPCC, que es un panel de expertos que estudian el clima. Y ese panel de expertos es internacional, o sea, hay expertos y son muy capos, o sea, gente muy rigurosa, que se dedica desde hace varios años a medir objetivamente el cambio en el clima. Porque cuando empezaron a notar este cambio en el clima, ya por el año 50, empezaron a divulgarlo, y por supuesto, como todo, tuvo su revolución, decir, no, el cambio del clima no es, la Tierra siempre tuvo ciclos, bla. Como los científicos observaban que esto no era uno de los ciclos normales, naturales de la Tierra, normales en términos de ver las estadísticas de clima desde hace millones de años, entonces empezaron a estudiar con rigurosidad el clima para demostrar que sí cambió. Y no solo eso, sino la causa de ese cambio en el clima. Esto es muy importante, por lo menos desde el punto de vista científico, porque deja ya de lado a los que no se quieren hacer cargo, digamos, de la cuestión. Decir, no, pero no, si la Tierra, si las glaciaciones también había. Bueno, sí, también había, pero no ocurría con la velocidad con la que está ocurriendo. Entonces les traje algunos datos como para que ustedes se convenzan así como yo, pero tampoco tan... Y si no les gusta mucho la estadística, no va a ser tan pesado, ¿sí? A nosotros los economistas que nos encanta la estadística, me encantan, digamos, estos informes, pero bueno, va el primer gráfico. Ajá. En este gráfico tienen tiempo en el eje de las abscisas,
Y en el eje de las ordenadas, variación en la temperatura. ¿Sí? Así, simple. Entonces, desde 1850 hasta el 2020, o sea, acá nomás, hasta nuestros días, la línea finita es como la medición exacta de la temperatura, del incremento en la temperatura promedio, porque si ven la escala tienen desde menos 0,5 hasta 2. ¿Sí? Esto es la variación en la temperatura promedio del planeta. Entonces, estuvo ahí alrededor de 0, fíjense, yendo y viniendo, todo eso, pero alrededor de 0, hasta 1950. Ahí se empezó claramente con sus vaivenes y todo, pero se va arriba. ¿Sí? Entonces esto es, sí, no, es que sube, baja el invierno, que no, que bueno, que los ciclos, sí, bueno, pero con su variabilidad, su tendencia se está yendo, ¿sí? Está subiendo. Entonces, y esto es una observación empírica rigurosamente medida, no es un parecer. Tienen, también han logrado estimar cuánto de esa variabilidad responde a causas naturales, que son el comportamiento del sol y también el comportamiento volcánico, porque los volcanes sí generan mucho dióxido de carbono, no tanto como los humanos, pero sí. Entonces podría ser que el efecto invernadero sea culpa de los volcanes, pero si solo fuera por causas naturales, estaríamos acá. ¿Sí? Pero si sumamos el factor humano y el natural, entonces es acá donde estamos. Bueno, esto es muy importante. Y entonces, cuando nos vamos a preguntar la causa, una de las cosas interesantes es, bueno, ¿será culpa de la gente? Veamos qué pasó con la gente. Lo que tienen ahí es la población mundial, desde, no 1850, desde mucho antes, como para que lo vean en perspectiva. Desde el año 500 antes de Cristo hasta 1750, acá estaría 1850, ¿sí? Que es cuando el clima, la temperatura empezó a subir. Y acá estamos ahora, de cantidad de población. Bueno, cuando uno ve esto dice, epa, podría tener algo que ver, ¿sí? Y no estoy dando una opinión, es una medición. Esto es lo que pasa con la cantidad de gente. ¿Será casualidad que justo la temperatura de la Tierra aumenta cuando la población empieza a crecer? Y bueno, esto es el consumo de energía. Está totalmente relacionado también a la cantidad de personas, pero además esas personas que están, ¿qué hacen? Bueno, consumen petróleo crudo, gas natural, biocombustibles, carbón, ¿sí? Perdón que está en inglés, no lo traducí al gráfico, pero como verán, el uso de biocombustibles no cambió muy mucho, el uso del carbón se incrementó, el del petróleo se incrementó, el del gas natural se incrementó, ¿sí? Así que eso también tiene que ver con el calentamiento de nuestro planeta. Y todos esos combustibles que se queman, reacción química, liberan emisiones, y acá tienen una medición de emisiones, ¿sí? Esto es así como bien simplificado el trabajo del IPCC, de este panel de expertos intergubernamental que estudia el cambio climático. Y lo que ellos concluyen es que definitivamente sí, los humanos tenemos la culpa de este incremento en la temperatura. O sea, ya lo sabemos. Esto es indiscutible. Ya no se puede dar vuelta, ya no nos podemos hacer los tontos sobre esto. De hecho, para corroborar, estas son las emisiones de gases de efecto invernadero que también midió el IPCC. Y fíjense que sí, hay ciclos del planeta. Miren de largos que son los ciclos, estamos hablando de 50 millones de años.
Entonces sí es verdad que ocurrió en otras épocas del planeta que aumentaron los gases de efecto invernadero y hubo efecto invernadero, pero nunca de esta manera, jamás. Entonces, esto es como, ya para mí no tiene sentido discutirlo. Y cuando escucho a alguna persona que se quiere hacer la tonta, dice, bueno, no, ya eso es ignorancia porque la información está. Es responsabilidad de los humanos. La Tierra tiene 4.600 millones de años. Y nosotros en este pequeño lapso de tiempo estamos, es como esta imagen me pareció muy gráfica. Todo lo que se viene construyendo, lo que hay, todos los humanos estamos allá arriba, recién acabamos de llegar y estamos generando tanto desastre. Esta es la evolución humana. También me ha parecido muy gráfica. Y traigo algunas citas yo no soy católica, pero este documento del Papa, creo que es del Papa Laudato Si, ¿no? Es tan contundente en algunas cosas que tiene algunas frases que de verdad me gustaría que sean mías, entonces las uso. La continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy a la intensificación de los ritmos de vida y de trabajo. En eso que algunos llaman rapidación, o sea, le dio un nombre a este fenómeno, ¿sí? Y esto de que cambiamos el ser y el estar por el hacer y por el tener, los tiempos de la naturaleza por los tiempos artificiales, el consumo por necesidad al consumo por ambición. Eso es, pero es posta, todos lo hacemos, no es que estoy señalando a nadie. De hecho, esto que les digo, tenemos una clase de noche usando luz eléctrica, no estamos con el tiempo natural, ¿sí? Estamos con el tiempo artificial alterado. Y este, bueno, dibujito de, no creo que haya vida inteligente, así que si vienen los marcianos no creo que se quieran quedar los extraterrestres, no marcianos. Bueno, entonces el cambio climático es un problema global que tiene graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas, políticas, y es uno de los principales desafíos para la humanidad. Yo prefiero verlo así como un desafío y hasta una oportunidad. O sea, tenemos la oportunidad como humanidad de hacer algo increíble que nunca se ha hecho antes, que es arreglar nuestra propia macana, que en realidad no es nuestra, es de generaciones anteriores, pero somos la humanidad, y es lo que nos toca en esta parte. Las predicciones catastróficas que antes era como, sí, bueno, no, ya no pueden ser ignoradas porque son ciertas. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos, suciedad. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofe, como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones. La atenuación de los efectos del actual desequilibrio depende de lo que hagamos ahora, sobre todo si pensamos en la responsabilidad que nos atribuirán los que deberán soportar las peores consecuencias. Así que el desafío es pensar en los que vienen. Nosotros quizás no suframos consecuencias catastróficas, aunque tenemos una probabilidad no menor de que sí nos suceda, porque el cambio climático ya está produciendo inundaciones y todo ese tipo de cosas, o sea, nos puede tocar, pero en realidad los que más van a padecer son las generaciones futuras. Y esto es una responsabilidad. Acá les traje algo como un árbol de problema, sería, de las causas indirectas del cambio climático, el crecimiento demográfico, que ya hemos visto unos gráficos, el aumento del consumo, para ello la demanda de recursos, y estos recursos y este consumo lo fabrican la industria, la minería, la agricultura, utilizan agua, sacan recursos del mar, pescan, se transportan para ello. Todo ese tipo de actividades, que son actividades económicas, todas, están presionando sobre la biodiversidad. Así que es un problema
económico. Tendremos que aprender química, física, biología, ecología y hacernos cargo porque el problema ambiental es un problema económico. Con el agravante de la inequidad. Y esto le suma complejidad al problema. Esto que está acá, que parece una copita, es la acumulación de ingresos en los distintos quintiles, ¿sería de la población? Sí. Si dividimos a la población en 5 partes iguales de cantidad de personas, el primer 20% acumula esto de riqueza, el segundo esto, el tercero esto, el cuarto esto, y el quinto todo esto. ¿Sí? O sea, el 20% de la población tiene una riqueza bastante veces mayor a lo que tienen los otros. Eso es algo que básico, digamos, nosotros los economistas estudiamos mucho, y esto es la distribución de los bienes de consumo. Y fíjense, la copa todavía es peor, es más de Martini, así. Eso es más desigualdad. Esto, por ejemplo, son algunos datos, no se asusten, de la distribución del ingreso en Argentina. ¿Por qué les he puesto esto? Primero, porque son economistas, me encanta esto, pero además, porque conversando con mucha gente me pasa que nos identificamos no como los más ricos de la sociedad. Y saben que estoy segura de que 99% de acá sí somos. O sea, ¿en cuál percentil creen que están ustedes? Generalmente, los que vienen a la universidad, y eso que es pública y gratuita, no están sino hasta acá. ¿Sí? Hasta el 80% más rico de la población. Lo que nosotros llamamos clase media, no está en el 50%. Estamos muchísimo más arriba. Entonces, hay mucha gente que tiene recursos y oportunidades muy por debajo de las que nosotros tenemos. Y eso nos pone más responsabilidad. Nosotros que hemos estudiado, que sabemos, que tenemos capacidad, que podemos estar acá, tenemos más responsabilidad. Posible solución para no ser tan pesimista. Bueno, esto del cambio climático no es que no estamos haciendo nada. Estamos ocupándonos y a nivel país bastante, ¿sí? En cuanto a políticas, la clase que viene vamos a hablar más de políticas públicas, pero la Argentina toma compromisos activamente para mitigar y para adaptarse al cambio climático, ¿sí? Cuando trabajen con cambio climático van a escuchar mucho estas palabras, mitigación, adaptación. Son los dos tipos de acciones que uno puede hacer, que uno tiene que hacer, ¿sí? El cambio climático ya está, genera tal cosa, entonces me adapto, ¿sí? Y mitigo, o sea, hago acciones para reducir. Bueno, el Acuerdo de París del 2016 lo firmaron más de 100 países, perdón, no me acuerdo el número, pero Argentina estaba, y se comprometieron en estos 10 puntos con el objetivo final de que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados centígrados antes del 2030. O sea, es un objetivo medible en ese objetivo general, pero los objetivos específicos de cómo se logra eso se han ido definiendo después con el tiempo. O sea, en el Acuerdo de París era más general y luego cada país presentaba su plan que se llama NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, que es a lo que cada país se compromete y es un autocompromiso. Eso es muy valioso y de un país como Argentina, con los líos que tenemos y con el lugar en el mundo que tenemos, es muy valioso esta política de compromiso con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Bueno, después pueden buscarlo, es muy interesante y hay mucha información. Y esto es una proyección de qué sucedería si no se toma ninguna política con las emisiones de dióxido de carbono, el escenario en el que se mantienen las políticas vigentes, un escenario basado en las contribuciones nacionalmente determinadas,
O sea, se sigue la metodología del IPCC para ver cómo vamos a nivel global con esto de reducir las emisiones, la famosa descarbonización y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, no hay que tener pereza en el análisis de datos, sobre todo tienen las herramientas. Nosotros los economistas tenemos más herramientas todavía con los datos, así que por eso yo me pongo a la tarea de sacudir gente, despertar gente, porque tenemos esa habilidad, así que la tenemos que usar para algo bueno. Bueno, eso era para convencerlos de que el problema ambiental es grave. Entonces, esto es lo que nos toca en este momento. Si hubieran nacido ustedes en 1850, bueno, las chicas no estarían acá, pero les hubiera tocado otro problema, ¿no? Claro, no hubieran estudiado en la universidad, seguro que no. Así que es como nos tenemos que hacer cargo, ¿sí? Porque estamos aquí y ahora. Entonces, bueno, yo estoy haciendo lo que puedo, está a mi alcance, reactivar esta materia. Entonces les vengo a contar más o menos qué es esto de economía ambiental, ¿sí? Después de convencerlos de que el problema ambiental existe y es grave. Bueno, ¿qué es la economía ambiental? Les preguntaría primero, ¿qué es la economía? Pero de eso sí lo saben, ¿o no? Bueno, ¿qué es la economía? Miren, hay varias disciplinas que se podrían confundir o que tienen que ver, que no tienen que ver, que será, yo no hago eso, yo hago esto. Economía del medio ambiente, economía de los recursos naturales, economía ecológica, bioeconomía, economía circular. Todas, y ahí en realidad es más larga la lista, pero bueno, paremos acá. ¿Qué es economía ambiental? O economía del medio ambiente. ¿Se acuerdan cuando han hecho principios 1? La economía es la ciencia que estudia el uso de los recursos, que son escasos, para fines que son, hay muchos para fines alternativos, ¿no? Bueno, no deja de ser eso la economía, pero la economía ambiental pone todo ese conjunto de conocimientos al servicio del análisis de la naturaleza, entendiendo como ambiente a este marco biológico, físico en el que estamos los humanos, no estamos suspendidos en el espacio, ¿sí? Entonces la economía ambiental usa todo lo que conocemos, herramientas de análisis, para profundizar en estas temáticas y, por supuesto, o esa es la responsabilidad, aportar a las soluciones. Por darles un ejemplo, existe ya y en realidad es uno de los pocos hitos que uno puede mencionar como logros, el mercado de los bonos de carbono. ¿Han escuchado alguna vez? Mercados de contaminación. Bueno, sí, la contaminación se compra y se vende. Hay un mercado para eso. Y ese mercado ha sido diseñado con conocimientos o elementos teóricos de la economía, ¿sí? Se trata de individualizar cuál es la demanda, cuál es la oferta, entonces cómo se pone el precio, cuándo se va a mover la demanda, cuándo se va a mover la oferta, así que bien podría ser un ejercicio de principios 1 sobre un mercado, pero ese mercado es de bonos de carbono, ¿sí? Ahora, los bonos de carbono son, podríamos decir un bien, algo así, pero es intangible, que compran las empresas que generan demasiado dióxido de carbono, ¿sí? Entonces le compran a otras empresas que generan lo que contrarresta el dióxido de carbono, que es oxígeno, ¿sí? Ahí tenemos un bien, tenemos una demanda y tenemos una oferta. Ese tipo de problemas se pueden estudiar en la economía ambiental. Eso por darles un ejemplo. Hay muchas herramientas de la economía que sirven para armar o para entender estas decisiones de los agentes económicos respecto de recursos que la mayoría de las veces no tienen precio porque no tienen mercado. Entonces como que es una economía que tiene todo por hacer, ¿sí? Son mercados que no están creados. Un mercado de aire puro, ¿se imaginan ustedes? Pero todos necesitamos aire para respirar. ¿Pero cuánto vale? No sé, y si me vienen a querer cobrar un impuesto al aire puro, ¿lo pago o no? Ojo,
Ah, qué idea, le acabo de dar una idea. ¿Cuál sería el problema en ese caso? Este es uno de los primeros ejemplos que ponemos en la economía ambiental, que el aire es un bien público. Así que sí o sí vamos a tener free rider. Uno lo pagará y todos los demás, no, ¿yo para qué me paga si ya ha pagado aquel? Si yo también lo respiro, ¿qué me van a quitar? Bueno, esos son los problemas de la economía ambiental. Se enfoca en las consecuencias de las decisiones de los agentes en el entorno natural. Es prima de la economía de los recursos naturales. Tiene mucho que ver. La economía de los recursos naturales también usa los instrumentos económicos y de política económica para analizar el manejo de los recursos naturales. Y acá es una disciplina muy interesante que les diría que es una transdisciplina, porque necesita también de conocimientos de biología o de agronomía. La economía de los recursos naturales, por ejemplo, estudia cuál sería la explotación óptima de un bosque, ¿sí? De acuerdo a cómo crecen los árboles, cuándo van a estar en su punto óptimo, a qué tasa tengo que reemplazar los ejemplares para no quedarme sin el recurso. Entonces analiza las trayectorias de fertilidad del suelo, de crecimiento biológico, de todas esas cosas que saben los ingenieros forestales, y los pone en pesos, y hace una gran evaluación del proyecto, con una TIR, con una y me conviene hacer esto, ¿sí? El manejo de una explotación, o también de una explotación minera. ¿A qué ritmo me conviene sacar los minerales de una mina? Bien. La economía ecológica es otra cosa. La economía ecológica surge de una crítica a la economía ambiental, de una crítica en realidad a la economía neoclásica keynesiana, a la economía tradicional, ¿sí? Lo que dice, no intenten ayudar a lo del ambiente, ustedes no entienden nada, así. No entienden nada, porque todo el sistema económico que ustedes han planteado, que deben haber visto en Principios 2. No, pero sí anda. Que tienen las familias, las empresas, y estas les dan el trabajo, el capital, y este les da los bienes de consumo, el flujo circular. Dice, de circular no tiene nada, porque en ese esquema, ¿dónde están los residuos? ¿Dónde está el desgaste que hacen de la naturaleza? No está, no están los costos, no está en la decisión económica. A ninguno de estos agentes le importa. Así que, con ese modelo, no, dicen los de la economía ecológica. ¿Ok? Básicamente su crítica se centra en 3 puntos. Que la economía piensa en el sistema económico como un sistema cerrado y no es un sistema cerrado, porque afecta, digamos, al entorno. Que supone que la materia y precio siempre es convertible. Entonces, yo podría, si contamino, después, con el precio necesario, puedo descontaminar. Total, ya lo hice, ahora voy al revés. Y muchos procesos ecológicos no tienen esa lógica, no son reversibles, entonces no son convertibles. Y lo mismo con esto de precio de stock. En economía, sabrán, me imagino que siguen el minuto a minuto de las reservas. Las reservas del Banco Central están directamente relacionadas con lo que pasa con el dólar. Hay muchos dólares, entonces el dólar va a estar barato. Quedan poquitos, entonces va a estar caro. Stock y precio. Eso en economía es ley, pero en la naturaleza no. Porque muchas veces, si yo bajo de un stock umbral específico, después no puedo retomar, ¿sí? Cuando la cantidad de ejemplares de una determinada especie baja de determinado umbral, por más que yo suba el precio, ¿verdad? Ese stock ya pasó del umbral y ya no hay esa relación precio-stock. Y porque hay procesos biológicos en el medio, todo lo demás. Y estoy simplificando un montón esta crítica que es muy interesante de la economía ecológica a la economía. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos pasemos a la economía ecológica. Yo también me quería pasar. Hablemos, a ver, ¿qué podemos hacer? Y así son los papers, son buenísimos. Unos se responden a otros, qué sé yo.
Bueno, dice una persona que se puso a analizar estas dos cosas, estas dos posturas, dice, bueno, pare, está bien, la economía ambiental por el lado de la economía neoclásica tiene un reduccionismo en el discurso que ayuda más a esconder, a encubrir, a justificar el problema ambiental que a reducirlo. Puede ser, ¿sí? Si pensamos en esto, que el precio, que el stock, que esto, que lo otro, ¿verdad? Es más, hay economistas que en su momento han dicho, bueno, ya va a venir un adelanto tecnológico descontaminante, no nos preocupemos ahora. Y sí, está en la teoría, un adelanto tecnológico te hace cambiar toda la función de producción, todo y soluciona todo, como la revolución industrial. Bueno, ya va a venir una revolución industrial verde, ya está. Bueno, pero la economía ecológica está bien, permite sensibilizar a la población, los hace ver más el problema, todo, y diciendo que no, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve. Ajá, ¿y? No tiene herramientas. Entonces, bueno, entiendo la crítica, pero entonces, ¿cómo solucionamos? Hasta acá, ninguno de los dos, supuestamente. Así que esto de la economía ecológica permitió esto, pintar muchos discursos de verde. Ah, sí, me preocupo, sí, pero no hay nada concreto, no cambia el modo de producir ni el modo de tomar decisiones. Ninguna de las dos logró ecologizar la economía. La economía hoy, la economía en general no repara en los daños ambientales. Así que ninguna de las dos gana. La cuestión es mucho más profunda y epistemológicamente estamos necesitando una nueva ciencia. ¿Por qué? El metabolismo del sistema que tenemos produce desarrollo económico, sí, con deterioro ecológico, sí, con desigualdad, sí. Y eso no es, bueno, sí, es la opinión de un señor, que no me estoy acordando el nombre, pero se ve bastante en los datos. O sea, tenemos cada vez más desigualdad, cada vez más deterioro ecológico, y el desarrollo económico medido por el PBI es cada vez mayor. Esto no lo puedo discutir, ¿sí? Es así. Así que 0-0 diría yo, ¿no? Bueno, otras economías. Economía circular, la habrán escuchado nombrar mucho, es muy interesante el concepto de transformar el modelo lineal de producir, consumir y tirar, que es muy de la revolución industrial, en producir, consumir, reciclar, producir, y que no se salga nada del sistema, y preocuparse porque no se salga nada del sistema. Es buenísima la idea. Un poco utópica por ahora, pero sí creo que es una línea que está bueno tenerla en mente. Lo que sí es necesario decir que no es una ciencia como para ponerla en la discusión como la economía y la economía ecológica, no está todavía en esa categoría de ciencia. Es una postura, no sé, bueno, tiene principios que son muy importantes, que es el capital natural, optimizar los ciclos, promover la efectividad, y con algunas ideas hasta incluso de políticas para que esto se cumpla, ¿sí? Es decir, ¿cómo promover la efectividad? Y bueno, con patentes, tenemos que empezar a patentar procesos que vayan en este sentido, ¿sí? Pero todavía no está medido y todavía no sabemos si es realmente posible que esta forma de producir no tenga ningún residuo, no se escape nada. Realmente no hay manera de comprobarlo. Estaría buenísimo que suceda, pero yo también me pregunto si no tendrá que ser más profundo el cambio. O sea, si a esta postura que yo tengo, muchos le llaman lo de una economía monacal, como decir, y bueno, consumir menos, que nos dé satisfacción otras cosas, digamos. Esa es, pero es personal, ¿no?
Para mí va por ahí, pero bueno, quizás la economía circular pueda ser una transición de este sistema de tanto consumo a algo más austero. Bueno, la crítica es que no es un cuerpo ordenado de conocimientos. Otra es la bioeconomía. Y acá en español se llama igual, bioeconomía, pero en inglés hay la bioeconomy y bioeconomics. Porque, bueno, en español nosotros usamos la misma palabra, economía, para hablar de la economía argentina, que es, bueno, el conjunto de todas las actividades, que eso la mido el tamaño de la economía, ¿sí? Ahí es la economía como el conjunto de actividades económicas, diría yo. Y usamos la misma palabra para la economía como ciencia, que es el estudio de la economía. Bueno, sí, pero es así en español. En inglés usan economy para la economía, como decir la economía argentina, y economics para la ciencia económica. Entonces, bueno, respecto de esto de la bioeconomía, hay dos bioeconomías. La bioeconomía vinculada a la ciencia, bioeconomics, utiliza conceptos de la biología para entender problemas económicos. Esa no nos interesa, o sea, en esto, ¿no? Porque estudia, bueno, el crecimiento de las bacterias tiene un patrón así, ¿no será que las pymes se mueven igual? Es buenísimo, es divertido, pero no es esto, ¿sí? Relacionado con economía ambiental, la bioeconomía es la parte de la economía que produce bienes y servicios utilizando recursos biológicos renovables, ¿sí? Y es muy interesante que se desarrolle esa parte de la economía, que la parte de la economía que utiliza recursos no renovables vaya siendo cada vez menos importante y que la bioeconomía sea cada vez más importante. ¿Por qué? Una vez escuché a un señor que se dedica a esto, no me acuerdo su nombre, pero me hizo gracia porque su apellido es Trigo, y se dedica a esto, como es buenísimo. Y él decía, lo que hace la bioeconomía es poner los procesos en escala humana. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el petróleo son plantas, o algo así, biomasa, no sé, de hace, no sé si decía como 50 millones de años. No sé cuánto, perdón, capaz que... Entonces, estamos usando cosas que ha tardado 50 millones de años en formarse. Obviamente que no podemos regenerarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros conseguimos una manera de que el proceso por el cual ese recurso que nosotros usamos lo podamos volver a hacer, por lo menos en nuestra vida humana, a escala humana, entonces vamos a estar diezmando menos el planeta. Entonces, esta idea de dejar de explotar los recursos no renovables y empezar a explotar los recursos renovables, que necesitan de muchísima ciencia, ¿sí? Y decisiones políticas, y sobre todo de esta mirada como integral de sistema. Así que la bioeconomía está muy vinculada a la economía circular. Es como parte de... Esas son primas también. Bueno, entonces, con esa breve discusión metodológica, ahora les cuento más o menos qué hacemos después de todo en economía del medio ambiente. Al final, bueno, es una optativa para la licenciatura en economía. Pero también, bueno, como no hay tantas optativas, sí la eligen varios. Y además, la estrategia de que se dicta año de por medio. Este año no se dicta. Entonces, así también juntamos más gente. Estos son los temas que vemos. Vemos el problema ambiental. Después repasamos conceptos básicos de economía, como oferta, demanda, valor del producto marginal, disposición a pagar, excedente del consumidor,
precios, bueno, varios, ¿no? Luego vemos métodos de valoración de la calidad ambiental. Esto es muy interesante. La clase que viene les voy a contar en ejemplos, pero justamente es todo nuestro ingenio puesto a medir en pesos el valor de un recurso que no tiene mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale el Cerro San Javier ahí, cerquita, a 45 minutos colectivo o menos? ¿Cuánto vale tener eso ahí? Bueno, también eficiencia económica en el análisis costo-beneficio, que esto lo deben conocer un montón ustedes, pero cuando involucra cuestiones de recursos naturales, hay que tener en cuenta otras cosas, sobre todo para hablar de sustentabilidad. Me imagino que conocen el tema y que yo me enteré hace poquito que ahora sí es sinónimo sostenibilidad de sustentabilidad para la RAE, así que ahora sí es lo mismo. Bueno, la sustentabilidad teniendo en cuenta las cuestiones ambientales. También hablamos de regulación, como es todo un área de la economía, el tema de regulación, que es, bueno, el Estado interviene en los mercados con una intención y ver cómo lo logra, ¿sí? Indicadores ambientales, en donde vemos varios de estos que mide el IPCC y los indicadores de los ODS, que también vamos a hablar el miércoles. Y luego tenemos como tópicos que son como temitas sueltos, así. Uno es cambio climático, otros recursos naturales o economía de los recursos naturales, el otro es la relación entre crecimiento, desarrollo y contaminación, y el análisis del derecho ambiental, desde la perspectiva económica de los incentivos. ¿Cómo nos hemos organizado? Como verán, son poquitos, los de economía siempre son poquitos, y encima había protocolo. Estas fotos están en la página de la facultad, ha sido cuando nos han visitado el director de la Reserva de Orcomoche. Hemos invitado a que nos cuente qué problema tiene y nosotros le solucionamos. Bueno, la problemática de la reserva, para que a nosotros se nos ocurran ideas de todos estos métodos, estas herramientas, ¿qué? Después les cuento qué salió de ahí. Esas son las fotos, ¿no? A la materia la damos entre varios profesores, eso también les cuento, porque es parte de la estrategia. O sea, la materia no se daba porque no había un especialista. Y yo, como me veía, decía, no, yo soy la especialista ahora, no. Entonces, me di cuenta que varios profesores estaban tocando el tema ambiental de alguna manera en su materia, los invité, y ellos dan los tópicos, y con el profe de evaluación de proyectos, damos la primera parte que es como de valoración de servicios ambientales y todo eso. Así que la materia tiene un examen parcial, que es para estudiar así como del libro, con ejercicios y cosas, y al final tiene un trabajo final que es sobre algunos de los tópicos que le salen sorteados al azar. ¿Sí? Nos ha ido bastante bien, les cuento, yo la verdad que es muy, muy gratificante, a los chicos les interesa mucho, y la devolución en las encuestas ha sido bastante buena, así que, bueno, ustedes ya se están recibiendo, me parece, pero los invito, si el año que viene quieren hacer la materia, ahí está como visitantes. ¿Ah? Alumnos vocacionales, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Y si no, bueno, yo espero que esto se empiece a desparramar también por la licenciatura en administración. Y si no, la clase que viene, les cuento, todo muy lindo, bueno, pero ¿qué hacemos? Estamos haciendo, ¿qué estamos investigando? Bueno, eso les voy a contar la clase que viene. Bueno, les agradezco por su tiempo, por la paciencia, porque se han portado muy bien. Bueno, pero esto es un seminario, así que alguien puede hacer unas preguntas, está invitado en estos 5 minutitos que tenemos. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta? Esto que decía Mariana, ¿no? Que parece como muy conceptual o teórico, les puedo asegurar que es muy práctico. Nos tocó con Javier
hacer un estudio también, el lixiviado. Yo tuve que aprender el lixiviado y estuvimos caminando también en Pacará. Estuvimos haciendo un estudio de costos. Así que no crean que es algo así como traído de los pelos, aunque yo no tenga pelos. Entonces, lo que tienen que tener es la mirada perspicaz de aprovechar esto que tal vez hoy, como diría Steve Jobs en el discurso de Stanford, parecerían puntos sueltos, pero corresponde a nosotros, ¿verdad?, unir esos puntos. O son ustedes los que tienen que unir este punto con el futuro emergente. Ah, sí, sí, sí. Entonces, por eso que está Mariana, y yo la admiro a Mariana mucho, porque yo decía esto, espero que Rospide me esté mirando por ahí, que yo decía que lo que hace Mariana, para mí es provocadora ella. Una, esto de que pueda dar una materia, porque es magíster en la administración, entonces puede organizar un equipo docente que de una materia, y yo muchas veces soy muy crítico de decir, pucha, bueno, yo no me siento tan lejos de eso, porque nosotros con 4 docentes sostenemos 6 materias. Entonces también tenemos una coordinación y hay un equipo, ¿no? Pero lo bueno de Mariana, que es un equipo intercátedra, que eso todavía yo no lo logré. Entonces, como que ver eso de cómo distintos docentes pueden estar comprometidos con la temática desde el punto de vista de la administración, digo, ¿no? Viendo como licenciado en administración ese fenómeno organizacional, ¿no? Entonces, qué interesante eso y qué desafiante y qué provocador. Y lo segundo provocador, que lo vamos a ver el miércoles, es lo que yo le contaba, esto de poder tomar un tema que es transdisciplinario, porque eso, ¿no? La transdisciplina tiene que ver con Edgar Morin, que es esto de decir, bueno, cómo van mutando los conocimientos y cómo nosotros nos vamos a enfrentar a problemas, como le daba el ejemplo de Santiago Vega Pedicone, que estuvo en el primer semestre, que él hizo e-commerce, logística e-commerce, que no lo enseño, no hay una materia de logística e-commerce, son como distintos temas, como decía Mariana, de distintas asignaturas, y vos te vas a enfrentar ahí como ese mediador para poder dar una respuesta o una propuesta ante esos desafíos, y esos son los desafíos que ustedes van a tener en el futuro. Son esos los desafíos, por eso está Mariana acá, para ayudarnos un poco, porque ni ella ni yo tenemos la respuesta, más tenemos alguna experiencia de desafíos conjuntos, ¿no? Entonces, Mariana nos invitó con Javier al ABDE para ver este tema que vamos a ver, la metodología SEPIA. Eso, que yo quedé fascinado, porque tiene que ver con esto, con indicadores medioambientales, decía uno de los temas de economía medioambiental. Entonces, y eso tiene que ver con nosotros. Nosotros también desde la gestión podemos medir eso o tener herramientas para poder aproximarnos a ese fenómeno. Porque me acordaba de Mariana que dice Kaplan, lo que no se puede medir, no se puede gestionar, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que saber qué medir, cuándo medirlo, por qué medirlo, para qué medirlo y qué hacemos con esa medición. En todo, por supuesto, un contexto de control de gestión. Por eso cuando ella estaba en su oficina y tuvimos una charla, digo, mejor me voy a Mariana, le digo, porque me vas a dar más ideas. Entonces, estábamos, porque es la otra cátedra que tiene mesa redonda, otro indicador, ¿verdad? Mariana entra a la oficina, ve la mesa redonda y ella entró y me dice, eso es un concepto. Exactamente, le digo yo. Porque tiene que ver, que es un concepto, ¿no? Es un concepto. Entonces, esto de no ser tan cuadrados, sino más circulares, tiene que ver con eso, ¿no? Es un concepto de que circule. Y entonces también este espacio de la práctica profesional quiere ser un espacio disruptivo para que ustedes capaz que ahora no lo entienden, pero yo los invito a que puedan desafiarse y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Hagan dialogar sus prácticas profesionales con estos conceptos, desde la salud, desde la educación, desde la producción, desde las operaciones. ¿Cómo puedo hacer dialogar este seminario de economía medioambiental con mi tema, ¿no? Entonces, hay un montón de aspectos que tienen que ver con el medio ambiente y la economía medioambiental y nosotros, ¿no? Yo pensaba en esto, decía Mariana, la economía medioambiental, y yo pensaba la gestión medioambiental, porque están como emparentadas, ¿no? Entonces, bueno, la economía siempre tiene ese avance y esa modelización que tal vez nos ayuda a nosotros como licenciados de administración a poder entender mejor el problema y en ese diálogo interdisciplinario poder llegar a una transdisciplina que podamos un poco ofrecer respuestas o propuestas para este problema tan grave. A mí, simplemente te voy a decir, Mariana, me impactó mucho esto de lo que dijiste, ¿no? De la tabla esta de la EPH, donde decir, ah, no, los otros son los ricos. Momentito. Somos nosotros
los componentes de ese decil que es responsable, ¿no? Lo que decía Jorge me estás mirando acá, lo que decía Jorge una vez en un discurso, decía esto, ¿no? Cuando él decía, yo soy decano y me gustaría que todos mis docentes sean conscientes, y ustedes estudiantes son conscientes, de que estamos acá administrando recursos públicos. O sea, aquella persona que está en el barrio y va al negocio a comprar y paga sus impuestos, paga el IVA, que tal vez nunca va a pasar por la universidad, nosotros somos deudores de esa persona que apuesta a nosotros. Así que bueno, que esperamos que este seminario nos lleve a ese lugar, a esos lugares de reflexión y después de acción. Esta fue la clase de reflexión, justo conmigo, y el miércoles vamos a tener la clase de acción, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y lo esperamos entonces también el próximo miércoles. Gracias.